Entonces, acordes al tiempo, muy buenas noches. Mi nombre es Francisco Urbina, soy residente de Medicina de Urgencias. El día de hoy vamos a dar inicio a la charla del enfoque del paciente en el servicio de urgencias con urolitiasis, dándole continuidad a este bloque de urología y nefrología. Es una entidad, como vamos a ver, que es muy frecuente. ¿Alguien tiene el audio encendido? Bueno, gracias. Vamos a ver que es una entidad que es muy frecuente y vamos a llevarnos unos puntos claves, principalmente del manejo de esta patología en el servicio de urgencias. Entonces, para empezar, desde lo más básico, vamos a definir la urolitiasis. Entonces, es una enfermedad multifactorial, como vamos a ver más adelante, que consiste en el desarrollo de cálculos o litos que se localizan en cualquier parte del trayecto de la vía urinaria. Recordemos entonces que se pueden localizar a nivel del riñón, entonces hablaremos de nefrolitiasis, podemos encontrarlos a nivel del ureter, ya sea en su parte proximal, media o distal. Hablaremos entonces de ureterolitiasis, y también pueden aparecer en lo que es la vejiga, hablamos de cistolitiasis, y en un porcentaje más reducido podemos encontrarlos a nivel de la uretra. ¿Por qué es importante entonces hablar de esta patología? Resulta y pasa que la urolitiasis es una de las principales patologías urológicas y además es una de las principales causas urológicas de consulta al servicio de urgencias. Es importante destacar que esta patología tiene un riesgo de recurrencia entre el 50 al 60% en el próximo año. Y como vamos a ver dentro de los factores de riesgo, pues ese antecedente tanto familiar como personal van a condicionar que los pacientes que nuevamente consulten al servicio de urgencias con dolor de las características nefríticas, pues vamos a pensar en primera instancia que se trata de una posible urolitiasis. A medida que avanza el tiempo, digamos, la patología de a poco se ha vuelto más prevalente y más frecuente. Eso lleva a que se generen unos costos con relación a la patología y esa carga anual de atención médica va en aumento. Se plantea o se postula que para el 2030 esta carga anual va a superar los 4.000 millones de dólares en Estados Unidos, que es una cifra no despreciable. Y además encontramos una prevalencia que varía según las regiones, donde unas regiones pueden tener una muy baja prevalencia, hasta el 1%, hasta unas regiones que pueden alcanzar una prevalencia del 15 hasta el 20%, con una incidencia de 1.394 casos por 100.000 habitantes. Entonces, en el reporte que hace la carga global de la enfermedad que realiza, digamos, de manera anual, en el 2019 genera un reporte con respecto a 369 enfermedades. Una de estas es la urolitiasis, con un inicio de estudio y evidenciando la incidencia que representaba en 1990, más o menos en cerca de 204 países, y lo que encuentra o cómo esa incidencia cambia en 2019. Vemos, como expresamos anteriormente, que esas incidencias de la aparición de urolitiasis varían de acuerdo a la región. Encontramos en rojo regiones con alta prevalencia de la enfermedad y alta incidencia, lo que es el sudeste asiático, digamos, regiones del este de Europa. Y si nosotros nos vamos a detener y a determinar esto, hay regiones como por ejemplo en India y en Rusia, donde alcanzan prevalencia mucho más altas, hablando casi el 40 o 50%. Vemos que, por ejemplo, en Colombia, esa incidencia tanto en 1990 como en el 2019 se ha mantenido. Y este reporte nos habla de que hay un cambio porcentual anual de más o menos 0.7% en relación al aumento cada año de la patología. Además, es importante destacar que el comportamiento de la enfermedad sigue una figura en forma de rombo, que la incidencia es más, ocurre más sobre todo hacia, digamos, la parte intermedia, hablando de grupos de edad, donde encontramos que más o menos entre los 30 a los 55 años encontramos la mayoría o la mayor parte de los pacientes que presentan esta enfermedad. Vemos que esta tendencia
tiene una desviación hacia la derecha, hablando de que los casos son más prevalentes en la población masculina, y vemos que hacia los extremos de la vida, ya sea en pacientes adultos mayores o en pacientes menores, la incidencia de la enfermedad es mucho menor, incluso pues por debajo del año de edad pues es prácticamente inexistente. Y encontrando que hacia los adultos mayores, y es muy importante interpretar esto, esta incidencia disminuye, aunque está presente, y esto más relacionado con el antecedente de urolitiasis. ¿Listo? Entonces, encontramos que existen unos factores de riesgo que predisponen a presentar la enfermedad. Hay unos factores relacionados con el género. Es importante, como ya mencionamos, describir que es más frecuente en la población masculina con una relación 2:1 y que cuando hablamos de la raza, esta es más frecuente en la raza blanca o en pacientes hispánicos. Hay factores dietéticos que se relacionan con la producción de urolitiasis, baja ingesta de calcio y altas ingestas de proteína de origen animal, baja ingesta de líquidos, sobre todo de agua, que condiciona estados de deshidratación y como vamos a ver, esto va a favorecer la formación de cálculos, patología o lesiones estructurales, ya sea a nivel renal o en cualquier parte del trayecto urinario, obviamente la ocupación del paciente que favorezca, digamos, estos elementos o estos factores dietéticos van a generar o a propender a que se generen con mayor facilidad los cálculos en la vía urinaria. Y es importante mencionar entonces este componente genético, como ya mencionamos, los pacientes con antecedentes familiares de urolitiasis o el antecedente del mismo paciente de urolitiasis condiciona un OR que va entre 2.5 a 3 veces más probabilidad de que el paciente presente urolitiasis. Y también se han descrito fármacos que favorecen la formación de cálculos en la vía urinaria. Algunos, digamos, que traemos a colación de los más conocidos, entonces, digamos, dependiendo si son formadores de ácido úrico, entonces encontramos los diuréticos tiacídicos, los salicilatos, el probenecid y el allopurinol, y aquellos que de pronto favorecen la formación de cálculos cálcicos, hablamos de los diuréticos de asa, de la acetazolamida, la teofilina, los glucocorticoides y el topiramato. Entonces, fisiopatológicamente, hay que considerar que en condiciones normales los solutos se disuelven en una solución hasta un punto de saturación específico. Y eso es un equilibrio constante. Cuando este soluto empieza a pasar ese punto de saturación específico en ese solvente, entonces encontramos que ese soluto va a encontrar la facilidad o se va a generar de una forma mucho más fácil que esta sustancia se precipite o se consolide. Vemos entonces desde un estado normal, donde probablemente si hay formaciones de algún compuesto puedan ser fácilmente disueltos, y los cristales pues no van a formarse en sí, y a medida que este producto, ya sea el calcio, ya sea el oxalato, ya sea el magnesio, en fin, varias sustancias que ya vamos a ver, se van concentrando más en este solvente que para este caso es la orina, pues vamos a encontrar ciertas alteraciones que lo que van a hacer es favorecer de que se vaya solidificando, concentrando, agregando más estos productos, hasta que finalmente forman o se nuclean, forman una estructura sólida, y generalmente aquellos compuestos que inhiben esta formación pues no van a ser efectivos. Entonces hay que mencionar que para que esto ocurra, obviamente existen unos factores que inhiben esa formación o esa consolidación de cálculos. Encontramos el citrato, las glucoproteínas y el magnesio, que en condiciones patológicas, en condiciones o bajo ciertas condiciones genéticas, pues van a estar disminuidos en los pacientes en quienes va a ser más o van a ser más propensos a la formación de cálculos, y hay unos elementos que van a favorecer los centros de nucleación y que finalmente van a conllevar a que se forme el cálculo. Hablamos entonces de las células epiteliales, de los cilindros urinarios y de los glóbulos rojos. Este es el aspecto fisiopatológico importante en cuanto a la formación del cálculo. Pero aquí vemos pues en estas fotografías microscópicas
cómo se ven esas formaciones de los cálculos dependiendo del compuesto predominante. Entonces encontramos los cálculos de apatita, los de struvita, que ya vamos a ver que son favorecidos por los procesos infecciosos. En la C y en la E pues vamos a ver los de oxalato de calcio y vamos a ver los de cistina y los de amonio y ácido úrico. Esto es, digamos que de forma microscópica, como se ven esos cálculos pues ya formados. Una parte entonces es la fisiopatología con respecto a cómo se forman los cálculos. Pero una de las cosas más relevantes del día de hoy es entender ese proceso fisiopatológico que conlleva el dolor en el paciente que presenta un cálculo renal. Entonces encontramos un paciente que presenta un proceso obstructivo, pues para este caso un cálculo urinario, vamos a ver que se empieza a aumentar esa presión intraluminal y a nivel de la pelvis renal. Eso va a llevar a que haya una hiperperistalsis o un aumento en la contracción del músculo liso a nivel ureteral. Eso pues obviamente va a activar los receptores del dolor y aquellos receptores que se activan por la distensión de una víscera hueca. Eso va a llevar a que haya una distensión capsular renal y finalmente a que eso se me manifieste con el dolor agudo. Y hasta ahí es importante saber que eso genera el dolor en el paciente con el cólico renal. Pero hay que entender que hay unos mecanismos que me van a llevar a que ese dolor se prolongue y se perpetúe. Entonces va a haber una contracción sostenida a nivel de su ureter, eso va a generar una cascada inflamatoria y eso va a conllevar a que también se genere una isquemia del músculo. Eso va a llevar a que hayan unos impulsos aferentes a nivel de T11 y L1 para que finalmente se genere ese dolor visceral y se estimule en esa área postrema a nivel del sistema nervioso central que me genera el náusea y el vómito. Además que recordemos que el vómito es un reflejo de la distensión de la víscera hueca y además vemos que dependiendo del tiempo en las fases iniciales pues va a haber un aumento de ese flujo renal, aumento de la diuresis y si nosotros aumentamos ese flujo y esa diuresis en una estructura que está obstruida pues vamos a aumentar la presión que posteriormente a medida que pasa el tiempo entonces empieza a haber una disminución del gasto de la tasa de filtración glomerular con la respectiva elevación de la creatinina. Por eso es uno de los exámenes, digamos, que se solicita en este contexto y que posteriormente pues, va a haber una disminución del flujo y aumento pues, en ese descenso de la tasa de filtración glomerular. Importante entender que de aquí para abajo, en estos mecanismos que prolongan y perpetúan el dolor, son mediados por mecanismos inflamatorios, ya sea prostaglandina, ya sea tromboxano 2, mecanismos como angiotensinógeno 2 o incluso endotelina. Es fundamental entender esto porque entendiendo esto sabemos cuál es el manejo inicial del paciente con urolitiasis y cuáles son los medicamentos de elección. Entonces encontramos que los cálculos pueden formarse por diferentes compuestos. En general existen estos 5 tipos de cálculos. Los de oxalato de calcio ocupan el mayor porcentaje, con un 80%, seguidos de los de struvita, entre 2 al 20%, los cálculos de ácido úrico entre el 5 al 10%, los que son por fosfato cálcico, 10%, y finalmente los que menos prevalentes son los de cistina. Hay unas anormalidades asociadas. Esto es importante principalmente en el paciente que es productor recurrente de cálculos, porque en este tipo de pacientes vamos a tener que realizar unos exámenes, un panel metabólico para encontrar cuál es, digamos, de qué está compuesto ese cálculo, cuál es la alteración que lleve esa formación de cálculos para finalmente dar un manejo dirigido. Digamos que ese escenario clínico se nos sale del objetivo de la charla, pero es importante conocerlo. Hablando del oxalato de calcio, encontramos entonces que la normalidad asociada más frecuente es la hipercalciuria y encontramos estados patológicos como el hiperparatiroidismo, la inmovilización prolongada, el síndrome de Cushing, la sarcoidosis, la predisposición genética, como ya hemos mencionado, y algunas otras alteraciones. ¿Listo? Para resaltar además del oxalato de calcio encontramos que los cálculos de struvita generalmente se asocian a altas concentraciones urinarias de amonio y bicarbonato y es por eso que son los que se asocian a infecciones urinarias, principalmente los que son convertidores o productores de ureasa. Encontramos entonces que estos son
uno de los organismos que generalmente se asocian a estos cálculos de struvita en los procesos infecciosos. Encontramos que si hablamos de microorganismos gram negativos de la familia Proteus, Bordetella, Brucella, si hablamos de gram positivos, entonces encontramos el Staphylococcus aureus, estos con respecto a que son los que en la mayoría de los casos se aíslan. Obviamente hay unos microorganismos que no son tan frecuentes en cuanto al aislamiento, generadores de cálculo, pero que probablemente sí sean más frecuentes si vamos a hablar de un proceso infeccioso urinario. Una vez entonces hemos reconocido qué es la urolitiasis, cuáles son los aspectos fisiopatológicos que desencadenan esta formación de cálculos, vamos a encontrar que los pacientes con urolitiasis van a ingresar al servicio de urgencias manifestando ciertos signos y ciertos síntomas. La manifestación clínica principal, fundamental en estos pacientes va a ser el dolor y va a ser el cólico entonces de origen urinario o de origen renal. Este dolor tiene unas características clínicas. Es un dolor que generalmente es súbito. Hay algunos pacientes, sobre todo aquellos en los que presentan episodios de cálculo renal a repetición, donde pudieran ser de pronto ese dolor más paulatino, pero generalmente súbito, generalmente severo o en cuestión de minutos o rápidamente alcanza la máxima intensidad. Generalmente se localiza en uno de los dos lados, ya sea en flanco o fosa renal, derecha o izquierda, tiende a ser intermitente, digamos, y esto provocado por una obstrucción parcial o por el peristaltismo, digamos, del ureter principalmente, para adelantar. Es raro que los cálculos que se localizan a nivel intrarrenal duelan, y eso es muy importante. Y lo otro es que, pues, dependiendo de la localización del cálculo, pues va a presentar cierta irradiación, ya sea abdomen bajo o a genitales. Asociado entonces al dolor, podemos tener unos síntomas asociados, ya lo mencionamos, la distensión de la víscera hueca genera como reflejo náuseas y vómito. Generalmente este vómito suele ser un vómito espontáneo sin ser precedido por las náuseas, aunque estas pueden estar. Como vimos en la charla de la semana pasada, uno de los escenarios clínicos en el paciente con hematuria va a ser la urolitiasis. Entonces estos pacientes pueden presentar hematuria y síntomas urinarios irritativos como la disuria. Algunos pacientes van a referir el dolor recordatorio y eso es muy importante porque estos pacientes aprenden a reconocer este tipo de manifestación y algunos otros pueden presentar síntomas vagales como diaforesis y visión borrosa, digamos que más asociado a la parte del dolor. Pueden presentarse, aunque esto no es un requisito, con taquicardia, pueden presentarse hipertensos, taquipnéicos y aforesis, como ya mencionamos. Además, dentro del examen físico que nosotros realizamos, el abdomen no suele ser tan doloroso a la palpación. Es más el paciente que presenta ese dolor intenso que asume una marcha, una postura antálgica y que suele estar inquieto. Distinto, por ejemplo, el paciente que presenta alguna perforación o una peritonitis, que la manifestación es que el paciente suele estarse muy quieto para no desarrollar el dolor. Estos pacientes entonces suelen tener una percusión positiva al examen físico y es importante que si nos encontramos en un escenario donde asociado hay un proceso infeccioso, pues pueden presentarse con fiebre o incluso con escalofríos. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a iniciar con el enfoque del cólico renal en el servicio de urgencias. Pero es muy importante, es exageradamente importante que antes de hablar del enfoque del cólico renal en el servicio de urgencia, debemos tener presente el enfoque del dolor abdominal severo en el servicio de urgencias. ¿Y esto por qué es importante? Por los diagnósticos diferenciales. Entonces, los diagnósticos diferenciales de un dolor abdominal severo, digamos, hay dos premisas que son muy importantes que tengamos en la mente. Lo primero es que siempre vamos a querer descartar en el servicio de urgencias una patología que sea potencialmente mortal. Y además, siempre debemos pensar en lo más probable. Con base en eso, entonces encontramos que el diagnóstico diferencial para un cálculo renal, un cólico renal o una urolitiasis es bastante amplio. Encontramos causas de origen ginecológico, causas de origen gastrointestinal, causas de origen urológico, pero no litiásico, causas de origen vascular, musculoesquelético y algunas otras.
¿Qué quiero resaltar, digamos, dentro de estas? Que hay patologías que pudieran enmascarar o simular un cólico renal y que realmente son otra patología que requiere un manejo emergente. Si hablamos de las condiciones ginecológicas, encontramos el embarazo ectópico. Sabemos que estas pacientes rápidamente, en el contexto de un dolor severo, pudieran desarrollar un estado de choque y estas pacientes pudieran terminar, digamos, falleciendo si no se realiza el manejo oportuno. Por eso es importante que en toda paciente que se encuentre en edad fértil, la prueba de embarazo casi siempre va a ser obligatoria. A nivel gastrointestinal encontramos cuadros como, por ejemplo, apendicitis aguda y encontramos casos como perforación intestinal, digamos esa variante que se denomina el apéndice de Valentino, que es un dolor severo que se sitúa a nivel de la fosa ilíaca derecha y que pudiera enmascarar o simular un cólico renal, digamos, pues en unos casos donde no sea tan evidente la clínica, pero principalmente es importante tener dentro del diagnóstico diferencial las patologías de origen vascular. Los pacientes que presentan un cuadro o un síndrome aórtico agudo, ya sea por disección, por un aneurisma de la aorta, por una disección de las renales o cualquier patología de origen vascular, van a causar una clínica que es muy parecida a la del cólico renal. Y por eso es importante que en los pacientes mayores de 50 años, pero sobre todo los pacientes que son por encima de los 60 o 70 años, que consulten por un primer episodio de cólico renal. Es muy importante que lo primero que nosotros pensamos no sea un cólico renal, sino una causa vascular. Acordémonos que tenemos que descartar lo más emergente y en pacientes mayores que nunca en la vida han tenido un cuadro de cólico renal, se manifiesta con un cuadro que sugiere cólico renal, es importante descartar la causa vascular. Una vez teniendo claro eso, entonces, ¿en quiénes sospechamos un paciente, que tengan una posible urolitiasis? Entonces, lo primero y lo que ya mencionamos, un dolor característico que además se presenta en pacientes jóvenes usualmente, o si se presenta en pacientes más grandes, pues que tengan el antecedente, acá antecedente de urolitiasis o episodios previos similares. Recordamos que muchas veces, y hay unas guías que recomiendan que el primer episodio de cólico renal no se estudia, por lo que los pacientes pueden estar ante un segundo episodio, pero que no fueron estudiados previamente. Antecedentes familiares de urolitiasis, que ya lo mencionamos, o que presenten algún factor de riesgo. En el paciente, al momento de la clasificación de triaje, que se presente con un cólico renal o bajo la sospecha de una urolitiasis, el paciente puede estar estable hemodinámicamente, pero solo el dolor, la severidad del dolor condiciona la clasificación emergente del paciente. Además de esto, en quienes sospechamos o tenemos una sospecha de urolitiasis, hay unas banderas rojas que me van a indicar o que me van a apurar en la atención de estos pacientes. ¿Cuáles son esas banderas rojas? Que sea, como ya mencionamos, los pacientes mayores con primer episodio, que sean pacientes monorrenales, tenemos que cuidar ese único riñón que tienen, pacientes que tengan fiebre o que estén modulando SIRS, que puedan estar ante una infección urinaria complicada, que tengan inestabilidad hemodinámica, que sean pacientes trasplantados o finalmente si usted tiene una sospecha, una patología potencialmente mortal. Bajo estas condiciones el paciente requiere un manejo más urgente. Digamos que como en todo se han desarrollado herramientas clínicas para poder aumentar esa sospecha diagnóstica. Este es un score que se desarrolló, esta herramienta se denomina STONE, que valora ciertos o que tiene en cuenta ciertos factores como el sexo, la duración del dolor, la raza, si es náuseas o vómito y la hematuria. Un puntaje mayor a esto, mayor a 5, me predice un riesgo de al menos un 51% de presentar un cálculo en ureter y cuando hablamos de score por encima de 13, casi el 90%. Digamos que podría ser útil, sin embargo, si yo tengo una paciente femenina que se ha estado aguantando el dolor en la casa y que consulta más después de 24 horas, que además de eso, de raza negra, que presenta solamente náuseas y que no tiene hematuria, pues, y tiene un cuadro de dolor abdominal característico, pues entonces voy a tener algo de sesgo. La utilidad de este score es simplemente que entre mayor puntuación, pues mayor predicción de cálculo en ureter y estaría indicado el uso
de la ayuda diagnóstica. El problema es cuando este score está por debajo de 5, da un riesgo leve y entonces me habla de que probablemente no se beneficie de una imagen. Pero como les digo, esto puede llevar a sesgos. Y dentro de los estudios que intentan validar este score diagnóstico, encontramos vemos que intentan comparar los diferentes rangos del score con respecto al criterio médico, que con respecto a la sensibilidad, si abarcamos el score dentro de 5 a 13 puntos, tiene una buena sensibilidad, sin embargo nos quedamos cortos con la especificidad, el LR positivo es muy bajito y el LR negativo a duras penas llega. En el gráfico que nos demuestra entonces el área bajo la curva, vemos que comparados con el criterio médico, el Stone tiene un mayor rendimiento diagnóstico en estas áreas bajo la curva con respecto al criterio médico. Sin embargo, como les menciono, no sé qué tanta utilidad pueda tener si me llega un paciente que tenga el cuadro clínico clásico de un cólico biliar, pero no cumpla con los criterios que menciona este score. Y digamos que en la práctica clínica, pues, si es que nadie, no lo utilizamos. Entonces, una vez tenemos este paciente en quien sospechamos que tenga una probable cuadro de urolitiasis, tenemos que plantearnos si requiere o no ayudas diagnósticas con respecto a los paraclínicos. Y nos vamos a limitar a estos estudios. Paciente va a requerir una función renal, obviamente presenta un cuadro obstructivo a nivel de la vía urinaria, primordialmente creatinina. Si encontramos que el paciente tiene una injuria renal aguda con niveles elevados de creatinina, sabemos que la causa es obstructiva. Es innecesario hacerle un seguimiento a la creatinina y al BUN cada 6, cada 12, cada 24 horas hasta que no se resuelva el proceso obstructivo. Uroanálisis, y esto en búsqueda de proceso infeccioso, o en esos casos donde nos queda la duda, la hematuria podría asociarse pues a realizar el diagnóstico o confirmar esa sospecha diagnóstica, y reactantes de fase aguda, pero solo en el contexto de que sospechemos una infección. Como les mencionaba, panel metabólico solamente en aquellos casos, esto más en el contexto ambulatorio, y digamos de manejo más especializado en los casos de formadores de cálculos recurrentes. Vemos, como vimos en la charla hace 2 semanas de injuria renal aguda, hay muchos biomarcadores que han salido nuevos, que se están intentando implementar cuando hablamos de la falla renal aguda. Aquí encontramos algunos como el KIN1, el N-gal, la cistacina C, encontramos otros como la proteína de Tamm-Horsfall, que digamos el aumento o el decremento dependiendo de este biomarcador me puede estar asociado a un proceso obstructivo urinario. Sin embargo, para la practicidad médica, digamos, estos biomarcadores en el contexto del enfoque del paciente con un cuadro de urolitiasis en el servicio de urgencias, digamos que la utilidad se podría ver un poco reducida. Hay que hacer una especial mención con respecto a la hematuria. 1/3 reportan hematuria macroscópica, pero un resultado negativo no descarta la enfermedad, y esto es muy importante. Encontramos casos donde los pacientes tienen hallazgos positivos en la tomografía con respecto a urolitiasis y encontramos que no presentaron hematuria, y de la misma forma estudios negativos con pacientes que presentaron hematuria. Es importante tener en cuenta que la hematuria puede ser producida por múltiples causas y que hay que asociarlo al escenario o al contexto clínico. Es muy raro que un paciente presente hematuria, pero que sea un hallazgo incidental y el paciente ni siquiera tenga dolor. ¿Qué puede pasar, sobre todo hablando de la población más adulta? Puede pasar, pero no es lo más frecuentemente asociado. Y si nosotros vemos el rendimiento diagnóstico de la hematuria, tiene una buena sensibilidad, sin embargo, con respecto a la especificidad, a los valores predictivos negativos y a la exactitud diagnóstica, pues no es tan buena. Entonces, es una buena herramienta en esa valoración si yo asocio hematuria en el uroanálisis y el cólico característico, pero si no tengo una hematuria en el uroanálisis, eso no me descarta la enfermedad y eso es importante tenerlo presente. Con respecto entonces a las ayudas diagnósticas, y esto con respecto a la parte imagenológica, digamos que a grandes rasgos tenemos 4 opciones: la radiografía, la ecografía, el uroTAC y la urografía por tomografía. En el último tiempo, el gold estándar, o quien se ha convertido en el gold estándar, es el uroTAC,
tiene un rendimiento diagnóstico con una sensibilidad del 98% y una especificidad del 100%, haciéndolo el examen de elección. Y no solamente porque me permite ver los cálculos en el trayecto urinario, me permite ver complicaciones, ya sean infecciosas o ya sean estructurales, me permite ampliar el diagnóstico diferencial y por eso este es el examen de elección. Digamos la radiografía, pues prácticamente en desuso. Para poder ver un cálculo necesitaríamos que fuera de oxalato de calcio y que las concentraciones de calcio fueran muy altas. Además, no me permite diferenciar si se encuentra en el trayecto urinario o no, y si vemos el rendimiento diagnóstico, pues es muy bajito. Entonces, este prácticamente lo descartamos. Con respecto a la ecografía, sabemos que en el último tiempo la ecografía se ha vuelto una herramienta indispensable, sobre todo en la herramienta diagnóstica que se vuelve en el servicio de urgencias por, digamos, la facilidad a la hora de realizarla. La sensibilidad puede ser tan bajita como el 57%, pero puede no alcanzar, digamos, en otros estudios, valores más altos, digamos, alcanza hasta un 80% y haciendo fuerza. Una especificidad que sí puede ir del 91% hasta el 97%. ¿Cuál es, digamos, la utilidad en la ecografía? Que es costo efectiva, como siempre lo hemos mencionado. Permite medir hallazgos indirectos de obstrucción de la vía urinaria, como es la hidronefrosis, aunque hay que tener en cuenta que solamente un 15 o un 20% de los pacientes con obstrucción de la vía urinaria por cálculo, pues van a tener hidronefrosis. Además, pues con las limitaciones de que es operador dependiente y que hay, en muchas ocasiones, pues hay calculitos que no se van a lograr ver. Finalmente, la urografía por tomografía, vemos que se comporta en cuanto al rendimiento diagnóstico de forma muy similar al Urotac. Esta urografía por tomografía la reservamos para esos casos donde la clínica es muy clara, pero mediante el Urotac no logramos ver cálculos en el trayecto urinario. Recordemos que el Urotac pudiera no evidenciar cálculos con un tamaño por debajo de los 3 milímetros. Y además que también un escenario donde el paciente tiene un cálculo, rápidamente lo expulsa, pero presenta un espasmo o una estenosis a nivel ureteral que se comporta con una clínica de cálculo en la vía urinaria. Estos hallazgos pueden ser, digamos, definidos o encontrados por la urografía por tomografía. La diferencia entre estos dos exámenes, pues es que este lleva contraste, la urotomografía. Pero digamos que los escenarios donde finalmente vamos a utilizarlos, pues son muy pocos. No es la mayor, pues no es lo que más vamos a ver. En esta revisión de la literatura, simplemente para describir que al comparar el rendimiento de diagnóstico de la ecografía con respecto a la tomografía en todos los estudios, independientemente del diseño metodológico, pues van a tener o tienen un mejor rendimiento diagnóstico. Entonces nos quedamos con que el Urotac es el examen de elección. Hay guías que recomiendan la ultrasonografía, pues como ya vamos a ver. Con respecto a la tomografía o al Urotac, entonces vemos que son esas imágenes hiperdensas que se pueden encontrar en cualquier trayecto de la vía urinaria. Podemos encontrar pacientes con dilatación de la vía urinaria, del ureter, de la pelvis renal o en cualquier trayecto. Y podemos, como aquí evidenciamos, ver estriación de la grasa perirrenal, que habla de ese proceso inflamatorio y, digamos, de ese compromiso que pueda haber por esa obstrucción a nivel renal. Entonces, las guías de pronto varían un poco en esto. Si nos vamos a las guías NICE del 2019 y a las de la Sociedad Americana de Urología del 2019, nos quedamos con el Urotac como el examen de elección, haciendo énfasis que la guía americana y la guía europea recomiendan que también se pudiera utilizar la ecografía como imagen de elección. Sin embargo, hacen un apartado donde mencionan que si la ecografía no tiene hallazgos concluyentes, vamos a terminar en un Urotac. Entonces, con respecto a las guías de práctica clínica de Colombia, mencionar que las últimas son del 2002, de la Sociedad Colombiana de Urología, y no hace recomendaciones con respecto a estudios imagenológicos. Por lo tanto, nos quedamos con las recomendaciones de las guías europeas y americanas. Con respecto entonces al manejo inicial, recordemos que el manejo inicial va dirigido
hacia aliviar ese dolor severo con el que el paciente se presenta. Es muy importante tener 3 aspectos claros en el manejo del dolor. Primero, el mecanismo del dolor. Segundo, el uso racional de opioides. Y el tercero es el manejo multimodal. Si tenemos en cuenta estos 3 conceptos, pues vamos a poder lograr una adecuada analgesia. Con respecto al manejo antiemético, si nosotros logramos un adecuado manejo del dolor, probablemente logramos un manejo antiemético efectivo sin necesidad de colocar fármacos dirigidos a controlar el vómito. Sin embargo, pues si el paciente a pesar del manejo analgésico no mejora del vómito, pues vamos a requerirlos. Y finalmente, interrogarnos si a todos los pacientes que nosotros les mandamos líquidos con sospecha de urolitiasis, estos líquidos van a ser benéficos. Recordemos que los líquidos me pueden aumentar el flujo renal, la tasa de filtración glomerular, me van a aumentar la diuresis y eso puede aumentar el dolor si yo estoy produciendo más líquido en una estructura que está obstruida. Con respecto entonces al dolor, digamos que hacia el 2015, la colaboración de Cochrane, muy cerca del suceso del Oxycontin y del abuso de opioides que se genera a nivel mundial, intenta buscar alternativas para dar manejo en estos escenarios donde son dolores severos, si de pronto hay fármacos que pudieran generar alivio del dolor que no sean opioides. Esta revisión, entonces, del año 2015 involucra 37 estudios con una muestra de 4.483 pacientes y entre los hallazgos interesantes muestra que los AINES con respecto a la mejoría del dolor son mucho más eficaces y eficientes con respecto a los antiespasmódicos, hablando, digamos, específicamente de la iosina. Y vemos que en cuanto a la reducción de al menos el 50% del dolor, pues son más efectivos. Y que si nosotros combinamos los AINES con antiespasmódicos versus AINES, no hay diferencias en que yo agregue una terapia con antiespasmódicos al manejo del dolor. Entonces, desde aquí empezamos a hablar que los AINES son una excelente opción en el manejo del dolor. Pero entonces, sería importante comparar los AINES, porque en el estudio que hace Cochrane lo compara con medicamentos no opioides. Después, en el año 2016 sale este estudio donde quieren mirar la efectividad de los analgésicos comparando AINES, diclofenaco 75 miligramos muscular, morfina, a la dosis que allí ven, y paracetamol. Y ese enlace primario, la reducción del dolor de al menos un 50% con una muestra de pacientes que es considerable. ¿Qué se encontró entonces llamativamente? A los 30 minutos hay una mayor reducción del dolor en el grupo de diclofenaco y paracetamol. Encontramos que el tiempo que tardan en reducir ese dolor a menos de 2 es similar en los 3 grupos, digamos, teniendo algunos casos donde se demoraron más en paracetamol y morfina, que esa reducción, que es el desenlace primario de al menos el 50% en los primeros 30 minutos, ocurrió más en los pacientes que recibieron AINES, en segunda instancia paracetamol, y los últimos fueron los que recibieron la morfina, y finalmente que los efectos adversos ocurrieron más en los pacientes que recibieron morfina. Y esto se corresponde con la gráfica de la proporción de pacientes con cálculos que no alcanzaron esa reducción de al menos un 50%, los que más se demoraron fueron los pacientes con opioides. Finalmente, entonces, si nosotros vemos que los AINES están sirviendo con respecto a los opioides, entonces, ¿por qué no sirvarlos con el acetaminofén? Y esta es una revisión del año 2017, donde comparan acetaminofén con morfina, encontrando que hay una mejoría del dolor con respecto o a favor del paracetamol, y que cuando comparan paracetamol con opioides, pues no hay una diferencia estadísticamente significativa. Finalmente, en el 2018, la Sociedad Americana de Urología saca esta gran revisión sistemática con metaanálisis que incluye 46 ensayos clínicos controlados y encuentra lo que ya se ha venido demostrando, y es que los AINES en el contexto del cólico renal mejoran más efectivamente el dolor que los opioides. Obviamente eso tiene un sustento fisiopatológico que ya fue explicado. Si este dolor involucra una cascada inflamatoria y involucre prostaglandinas, tromboxanos, pues el manejo con antiinflamatorios va a ser más efectivo. Y este estudio es muy interesante del año 2021, donde le hacen un seguimiento a 2.200 pacientes. Unos los mandaron para la casa con manejo opioide y otros los mandaron a la casa con manejo no opioide o AINES,
y se encontró que cuando les hicieron el seguimiento a los días 3 y a los días 7, los pacientes que recibieron opioides refirieron más dolor que los pacientes que fueron enviados a la casa con AINES. Entonces, las guías adaptan esta evidencia. El manejo de elección en los pacientes con cólico renal o urolitiasis va a ser el AINE, en segunda instancia el paracetamol, en tercera instancia, incluso guías como la NAI mencionan que si no tiene indicación o tiene contraindicación, mejor dicho, para los AINES o el paracetamol, ahí sí deberían utilizarse los opioides y, por ejemplo, están en contra del uso de antiespasmódicos porque no hay evidencia que lo respalde. Y todas las guías dicen lo mismo, incluso para mencionar los opioides tienen una calidad de la evidencia débil en todas las guías. Finalmente nos quedamos con los AINES. El inicialmente estudiado fue el diclofenaco, pero los últimos estudios, este metaanálisis y este ensayo clínico nos hablan de que el ketorolaco es el mejor AINE en el contexto del paciente con urolitiasis. Incluso cuando se compara pues con el grupo control que recibe opioide. Y con respecto al ensayo clínico, se encuentra que no hay diferencia si recibe ketorolaco, si recibe morfina, ni siquiera a los 5 minutos. Uno pensaría que por, digamos, el inicio de acción del opioide, debería en principio mejorar el dolor, pero ese ensayo clínico demuestra que no hay diferencias, ni tampoco con los eventos adversos. Entonces, con respecto al manejo, nos quedamos, el manejo analgésico siempre incluya AINES, ojalá ketorolaco, ya sea 10, 20 o 30 miligramos como dosis, o paracetamol. El manejo analgésico multimodal, podemos agregarle un opioide, pero dentro del uso racional de opioides debemos ir escalonando ese manejo con opioides, no iniciar como nosotros vemos con hidromorfona de entrada. Nos estamos dejando los opioides atípicos como el tramadol, los opioides, digamos, de primera instancia como morfina, oxicodona, la estamos dejando atrás. Y el problema es que si seguimos utilizando opioides tipo hidromorfona de primera elección hasta para los esguinces de tobillo, pues cuando esos pacientes hagan tolerancia a los opioides de ese tipo, ¿con qué nos vamos a quedar? Finalmente, lo que ya mencionamos del manejo antiemético y la terapia hídrica. Y finalmente, solicitar el Urotac, la creatinina y el uroanálisis. Entonces, ¿quiénes van a requerir manejo institucional y cuál es manejo ambulatorio? Ya dando el manejo inicial del paciente que consultó por urolitiasis. Y entonces aquí vamos a tener que, si el paciente tiene características de alta tasa de expulsión, imagenológica y condiciones clínicas buenas, pues vamos a generar un manejo ambulatorio y si no, pues el manejo institucional. ¿Y qué son esas características que me dan una alta probabilidad de expulsión? Si el tamaño del cálculo es menor a 7 milímetros, algunas guías mencionan que 10, en otros acá en Colombia manejamos este valor. Los cálculos que se encuentran más distales tienen más probabilidad de expulsión, hablando de ureter distal o unión uretero-vesical, y si no tienen ureteronefrosis asociada o si es muy leve. Eso con respecto a la parte imagenológica. Con respecto a la parte clínica, pues si no tienen fiebre, signos de infección, esto pudiera ser algo discutido, o sepsis, si no presentan injuria renal, estos pacientes entonces ya estarían produciendo un daño a nivel del riñón que condicionaría un manejo más intervencionista. Pacientes que no toleren la vía oral, pues cómo van a tomar los medicamentos analgésicos. Y finalmente, esto es uno de los parámetros que más condiciona si el paciente puede ser egresado o no, y es si el dolor está controlado. Pero el dolor controlado con buena analgesia, con la analgesia correcta y a dosis o considerando pues dosis correctas con manejo multimodal. Si cumplimos con estas condiciones, entonces, si tiene alta probabilidad de expulsión del cálculo, estos pacientes van a darse manejo médico ambulatorio. Muchos pacientes, la mayoría, no van a requerir el manejo por urología ni el manejo especializado, hablando pues en el contexto del manejo del servicio de urgencias. Y ese manejo médico, terapia médica ambulatoria, vamos a realizarla con buena analgesia, como ya mencionamos, el uso de bloqueadores alfa como la tamsulosina, esto aumenta la probabilidad de expulsión. Siempre recordar dar recomendaciones y signos de alarma, mencionar que la hematuria podría persistir algunos días, mencionar que el cálculo podría ser expulsado incluso hasta 14 días, el paciente que presenta fiebre, que dolor severo, intolerancia a la vía oral,
debería volver a consultar al servicio de urgencias. Y finalmente, los que son productores recurrentes de cálculos, sí el seguimiento especializado con la parte de urología. Si no cumplen los criterios que ya mencionamos, entonces se condiciona un manejo intervencionista. Se podría considerar el manejo diferido si el paciente tiene el dolor controlado, y esto es cálculos por encima de 10 milímetros que de pronto se beneficien de una ureterolitotomía endoscópica, pues no necesariamente tienen que ser operados en las próximas horas, digamos, y eso se ve en muchas instituciones, son programados a las 24 o 48 horas. Recordar que pacientes con cálculos mayores a 2 centímetros o que se localicen a nivel renal, pues van a beneficiar más de la nefrolitotomía percutánea. Y algo que siempre debemos tener presente y nunca olvidar y siempre tener en la cabeza es el paciente en el contexto séptico. Un paciente que tiene una ITU complicada y que está séptico por un proceso obstructivo, se debe controlar el foco y en este caso se debe drenar. ¿Cómo se drena? Mediante una nefrostomía percutánea para drenaje del foco, o si de pronto no se cuenta con esa posibilidad por radiología intervencionista, pues una ureterolitotomía endoscópica con colocación de catéter J. Como complicaciones, pues vamos a tener que los pacientes pueden presentar retención urinaria, pueden presentar procesos infecciosos que lleven a sepsis, y estos pacientes con una ITU complicada por litiasis renal hacen sepsis con facilidad, y finalmente con el tiempo pueden llevar a pérdida funcional y daño estructural renal. Como conclusiones, entonces, el manejo analgésico de los pacientes con urolitiasis debe incluir AINE, y es el manejo de primera línea, siendo el ketorolaco la primera opción. Hay que hacer un uso racional de opioides, podemos empezar con opioides débiles, atípicos, seguir escalando. El urotac es la imagen de elección en estos pacientes. Siempre debemos considerar los diagnósticos diferenciales, especialmente en poblaciones especiales, no solamente los pacientes mayores, sino por ejemplo los pacientes inmunodeprimidos con dolores severos, aunque los cólicos o el dolor de origen renal es característico, siempre tener en cuenta los diagnósticos diferenciales. Y finalmente, en la mayoría de los casos, el manejo puede y va a ser ambulatorio. Esto era lo que les tenía para hoy. Quedo atento a dudas, comentarios, opiniones, y los invito a la charla del próximo miércoles, que es el paciente con peritonitis asociado al catéter de diálisis peritoneal. Muchas gracias, quedo atento.